vamos a estar tocando el tema número 15 de nuestra serie Creer. Y el tema número 15 tiene un título muy interesante. Hablamos de rendición ¿qué? Total. Y para entender el concepto de lo que es la rendición total, permítanme compartir un breve ejemplo de lo que tal vez a muchos de nosotros nos ha sucedido. Generalmente cuando vamos manejando, tratamos de usar un pequeño aparatito que cada vez se hace más popular, que es el GPS. Y buscamos que el GPS nos guíe. Pero hay algo muy interesante con el GPS. Cuando tú sales a una ciudad distinta, cuando estás en otro país, nadie duda de seguir fielmente ¿a quién? Al GPS. Nadie dice, no, mejor me voy por aquí o mejor me voy por allá. Ciegamente, si el GPS dice 2 kilómetros derecho, vamos 2 kilómetros derecho. Voltea a la izquierda, yo volteo a la izquierda. No dudo. Pero ¿saben cuál es el problema con el GPS? Cuando estamos acá en Lima, Perú. El GPS te dice, voltea a la derecha. Pero inmediatamente tú dices, no, pero ¿por qué voy a voltear a la derecha? Sigo de frente. Sigues de frente. De repente el GPS te dice, recalculando, insiste, voltea a la derecha. No, sigo de frente. De repente te encuentras con una manifestación. Y el GPS te repite, voltea a la derecha, voltea a la derecha. ¿Saben? Ese ejemplo nos ilustra muy bien cómo somos cada uno de nosotros como seres humanos. Siempre tenemos la tendencia a hacer ¿qué cosa? Lo que nosotros queremos. Y nos cuesta obedecer órdenes. Nos cuesta obedecer. Nos cuesta dejarnos guiar. Nos cuesta. Más aún cuando nosotros pensamos, yo sé, yo conozco. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer o lo que yo no tengo que hacer. Ya yo tengo mis años. Ya yo tengo experiencia, ya yo conozco. Entonces, desde esa perspectiva, es importante entender este tema número 15, lo que es la rendición total. Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Dios tiene un plan para ti y para mí. Y ese plan no solamente está circunscrito a darte perdón, salvación, vida eterna, una buena familia. No, va mucho más allá. Dios quiere que tú, como persona, como pareja, puedas ser de influencia, puedas ser de bendición, puedas ser un hombre, una mujer que influya para bendecir la vida de otras personas. De tal manera que tu vida no termine en ti y en tus allegados, sino que tu vida trascienda en la vida de otras personas, pero también que pueda ser de influencia en la iglesia y en la sociedad, en tu país y más allá de tu país. Eso es lo que Dios quiere. Pero muchas veces, cuando nosotros dejamos de lado el consejo de Dios, la palabra de Dios, simplemente nos contentamos con que Dios bendice mi vida y Dios bendice mi familia. Y nos alejamos del propósito y del plan que Dios tiene para ti. Para ti. Por eso necesitamos entender lo que es la rendición total. Yo le voy a pedir al pastor Miguel Luna, quien amablemente está alcanzando Ahora sí. Lucas capítulo 9, versículos 23 al 24. Es un texto que Jesús compartió con sus discípulos.
Y puede parecer en un primer momento un texto duro, difícil de entender, pero tiene un profundo significado. Jesús dijo a sus discípulos lo siguiente: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ¿la qué? La salvará. ¿Qué cosa quiso decir el Señor en este texto? ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios hoy a cada uno de nosotros? ¿Qué cosa es negarse a sí mismo? ¿Qué significa? ¿Significa ya no voy a disfrutar de la vida? ¿Ya no voy a poder divertirme? ¿Ya no voy a poder desarrollarme? Es importante ver los detalles de este pasaje. Primero, negarse a sí mismo es estar dispuesto a no hacer lo que yo quiero, sino disponer nuestro corazón a hacer lo que Dios quiere. Es un cambio en nuestra actitud. Señor, antes de hacer lo que yo quiero, voy a disponer mi vida para hacer lo que tú quieres. Eso es negarse a sí mismo en esencia. Antes de decidir algo, antes de hacer algo, antes de que yo pueda articular cualquier cosa, tengo que pensar, ¿esto es algo que agrada a Dios? ¿Esto es lo que Dios quiere para mi vida? Segundo, Jesús dice en este pasaje, lleve su cruz cada día y me siga. Hay mucha gente que cuando lee este pasaje dice, el cristianismo implica sufrimiento. No es sufrimiento. ¿Sabes qué cosa significa tomar su cruz cada día? Es identificarse con Cristo en cada aspecto de la vida. Identificarse con Cristo en cada aspecto de la vida. En mi relación con mi esposa, ¿cómo le contesto? ¿Cómo la trato? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo me conduzco en el trabajo? ¿Cómo soy en mi vida íntima? ¿Me identifico con Cristo ahí donde nadie me ve? Eso significa llevar su cruz cada día. Una identificación diaria en cada aspecto, en cada área de nuestra vida con Jesucristo. Y estos dos principios que hemos mencionado, el negarse a sí mismo y el llevar su cruz cada día, marcan como si fueran los rieles de un ferrocarril, marcan un cambio de actitud para cada día de la vida. Y si seguimos estos dos simples pero profundos principios, vamos a estar encarrilando, enrumbando nuestra vida al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso el Señor dice, porque el que quiera salvar su vida, ¿qué cosa? La perderá. ¿Qué quiere decir esto? El que quiere vivir para sí mismo no va a poder cumplir el propósito de Dios para su vida. Escúchame bien. Si tú vives para ti mismo, como el GPS, no, yo no le hago caso a lo que me dice la máquina, yo voy por donde yo quiero. Es posible que tú llegues a tu destino, pero no vas a llegar en el momento, en las circunstancias, en las condiciones que Dios quería que tú llegues, por la forma como Él quería que tú llegues. Y esto es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque Jesús dice, el que quiere vivir para sí mismo se va a alejar del propósito de Dios para su propia vida.
de lo que Dios tiene para ti. Vas a perder aquellas cosas que Dios tiene preparadas para ti. Pero también dice el Señor en este pasaje, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿A qué se refiere nuevamente el Señor aquí? No significa que tengas que ir y ser un mártir. Significa aquel que está dispuesto, aquel que decide hacer lo que Dios quiere, salvará su vida. Y eso implica no solamente perdón, salvación, vida eterna, sino cumplir el propósito de Dios para tu vida. Entrar dentro del plan de Dios para ti. Cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Y eso es lo que Dios quiere. Cada uno de ustedes tiene un plan y un propósito que Dios ha determinado. Como lo dije al principio, Dios quiere que tú seas de bendición y de influencia a otros. Entonces, aquí surge de una forma natural una pregunta. ¿Cómo cumplimos el propósito de Dios? ¿Cómo yo, como tú, podemos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas? Y esto nos lleva a un pasaje en el cual el apóstol Pablo se hace esa misma pregunta. Y quiero que lo leas conmigo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo reflexiona y dice, cuando yo veo el amor de Cristo por mí, ese amor tan sublime por el cual Él entregó todo, entregó su vida por mí, ¿de qué manera yo le puedo corresponder? ¿De qué manera yo puedo agradecer lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús? Pablo dice sencillamente, si Él dio su vida por mí, yo debo responderle poniendo mi vida a su servicio. Poniendo mi vida. Él dio su vida por mí para que yo hoy tenga perdón, salvación y vida eterna. ¿Cómo puedo agradecerle? Viviendo para Él. No es que yo vuelva a la cruz, sino que en esta vida, como hombre, como mujer, como profesional, como esposo, como empresario, viva para Él. Viva para Él. Entonces, esto nos lleva nuevamente a un principio. El principio es, ya no yo primero, sino Cristo. Ya no yo, sino Cristo. Seguirle a Él, obedecerle a Él, para poder cumplir el plan y propósito que Él tiene para tu vida. Cuando tomamos este principio como parte de nuestra vida, entonces esto es lo que denominamos una vida consagrada a Dios. Un hombre o una mujer consagrado a Dios, consagrada a Dios, es aquel que ha tomado la decisión de ya no vivir solo para sí mismo, sino vivir para el Señor. Vivir para el Señor, para obedecerle a Él, para seguirle, para identificarse con Él y para poder ser un portador de su amor y de su gracia donde quiera que vaya. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque vivir para servir a Dios y ya no solo vivir para nosotros mismos,
Es el llamado que Dios nos hace para disfrutar de la vida, y esto lo subrayo, para disfrutar de la vida que Él tiene planificada para nosotros. Tú puedes venir a la iglesia, escuchar la palabra. Tú puedes conocer muchos textos bíblicos y disfrutar de las actividades de la iglesia. Pero solamente podemos disfrutar de la vida que Dios tiene para nosotros, de los planes que Dios tiene para nosotros y cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de ustedes, solamente cuando nosotros estamos dispuestos para vivir para Él, obedeciéndole a Él, haciendo no lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Entonces entramos a un camino diferente, a un estilo de vida diferente. Y esto, obviamente, ¿qué implica? ¿Qué implica? Primero, ¿qué debemos hacer? Número 1, significa dedicar tiempo a Dios. Dedicar tiempo cada día a Dios. Un hombre o una mujer que quiere cumplir los propósitos de Dios para su vida, va a dedicar tiempo a Dios. El Salmo 1 y el Salmo 91 son lindos textos que nos hablan de esta verdad. La prioridad se la damos a Dios antes que a nuestras propias actividades. Le dedicamos cada día un tiempo para hablar con Él, para escuchar de su palabra, para abrazarnos a sus promesas y recibir de Él aliento, palabra. Esta mañana me deleitaba leyendo el Salmo 92. Y como el Salmo 92 en sus últimos textos dicen que Él nos dará fortaleza, que Él nos alegrará, nos fortalecerá. Y qué lindo es cuando tú sientes que Dios te habla, que Dios susurra a tus oídos y lo hace con amor. La palabra nos dice en el Salmo 1, versículos 1 y 2, bienaventurado el varón, feliz el varón, que no anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. No en el periódico, no en las películas, en la ley de Jehová está su delicia. Y en la ley medita de día y de noche. No lo tomes a mal, no significa que el pastor te está diciendo no veas televisión, no leas periódico. No lo tomes a mal. Lo que te estoy diciendo es, ten un tiempo en el cual te deleites con la palabra. Digo esto porque ya algunos ojos me estaban mirando así medio sospechosos. No, deleítate en Dios, gózate. Una de las cosas preciosas a lo largo de estos años que he visto dentro de esta iglesia es hombres y mujeres que me comparten y me dicen, pastor, he decidido leer la palabra, he decidido cada día tener un tiempo con la palabra. Y es notable porque primero hay la decisión y después tú ves en ese hombre, en esa mujer, en esa familia cambios, actitudes diferentes. ¿Por qué? Porque es Dios quien comienza a obrar en la vida de aquel que dedica tiempo a estudiar la palabra de Dios. Entonces, lo primero que se destaca en una vida consagrada a Dios es dedicamos tiempo a Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a Dios? ¿Te tomas un tiempo para leer la palabra, para orar al Señor? Necesitamos, si queremos que Dios guíe nuestra vida, si queremos cumplir los planes, los propósitos de Dios para nuestra vida, descubrir la vida verdadera que Dios tiene para ti, detente y escucha
la palabra de Dios. Un segundo aspecto de una vida consagrada es dedicar a Dios nuestro trabajo. Dedicar a Dios nuestro trabajo. Allí es lindo lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 23. Ya no es mi trabajo, y lo subrayo, mi trabajo, mi negocio, es el trabajo que Dios me ha dado para honrarle y para servirle. Por eso, Colosenses 3:23 dice lo siguiente: y todo lo que hagáis, hacedlo ¿de qué? De corazón, como para el Señor y no para ¿quién? Para los hombres. Qué hermoso es cuando un hombre, una mujer dedica su trabajo a Dios. Lo ve con otros ojos, totalmente diferente. Asume mayor responsabilidad, porque sabe que va a dar cuentas por su trabajo, no solamente ante su jefe o su supervisor, va a dar cuentas ante Dios por lo que hace. Es importante que nosotros veamos que el trabajo que desempeñamos puede ser una linda forma de servir a Dios, de honrar a Dios. ¿Cuántos profesionales honestos necesita esta nación? ¿Cuántos empresarios honestos necesita esta nación? ¿Cuántos hombres y mujeres que hagan bien sus tareas necesita esta nación? Sufrimos porque lamentablemente la gente no hace las cosas como debería hacerlas. No lo hace con el cuidado, con el esmero, con la responsabilidad que lo debe hacer. Pero si lo hiciéramos de una manera distinta, con responsabilidad, con cuidado, muchas cosas cambiarían. Bueno, tal vez tú no puedes cambiar toda la nación, pero sí puedes influir en tu entorno. Puedes influir en tus compañeros. Y eso sucede cuando nosotros dedicamos nuestro trabajo a Dios. Por eso, esto es algo que debemos tener, porque es una manifestación de una vida consagrada a Dios. Una tercera cosa es ser un testigo de Cristo. Ser un testigo de Cristo. Vivir para compartir su palabra. Ya no hago y hablo lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Y mis actos y mis palabras deben reflejar su obra en mí. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El cristiano, en esencia, es un testigo de Jesucristo. Y ser testigo, y la palabra testigo aquí es martureo, significa alguien que ha visto, que ha experimentado a Cristo y que da testimonio de lo que ha visto y de lo que ha experimentado en su propia vida. Y dentro de los propósitos de Dios, uno de los más importantes es que cada uno de nosotros dé testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en ti. Si Él te ha dado perdón, si Él te ha dado salvación, si Él te ha dado una vida nueva, si hay un cambio profundo en tu vida por medio de la fe en Cristo, cuéntaselo a otros. Cuéntaselo a otros. Si Cristo ha salvado tu hogar, si Cristo te ha permitido reconciliarte, si Cristo te ha liberado del pecado, de los malos hábitos, compártelo con otras personas. Hay hombres y mujeres, familiares, amigos, que tal vez en silencio tienen luchas internas, no tienen paz, no tienen esperanza, viven en medio de conflictos.
simplemente tú cuéntales lo que Jesucristo ha hecho en ti. Sé un testigo. Y un testigo no solo en nuestras propias fuerzas, sino que la palabra de Dios dice que en aquel que ha creído en Jesucristo reside, mora el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien va a aplicar tus palabras a la mente y al corazón del hombre, de la mujer con la cual tú compartas. De tal manera que esa palabra, que ese testimonio cale en lo profundo de su mente y de su corazón y le guíe a tener un encuentro personal con Jesucristo. Hay muchos que hoy están viviendo el encuentro matrimonial, que están allí viviéndolo porque un amigo, una amiga les habló de Jesús. Tal vez muchos de ustedes que están aquí en el templo llegaron al templo porque un amigo, porque una amiga les compartió de Jesús. Una vida consagrada, un hombre consagrado, una mujer consagrada, comparte, habla de Cristo con las personas que tiene alrededor. Habla de Jesús, habla de Jesús. Cuarto, me había saltado, comparto con alegría lo que Él me da. Ya no me aferro solamente a tener lo mío. Reconozco que todo lo que tengo y lo que soy es de Dios. Ya no soy la persona que se aferra a sus posesiones, a sus inversiones, sino que reconozco que lo que tengo es de Dios. Y comparto con alegría lo que Él me da. Un corazón dadivoso, un corazón dadivoso. La palabra nos dice en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6 en adelante, lo siguiente: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Y dice la palabra, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hay algo interesante. Alguien me decía, Roberto, cuando nosotros entendemos este principio de dar, nos sorprendemos con el obrar de Dios. Matemáticamente, si tú das, si tú compartes, matemáticamente eso significa voy a tener menos. ¿No es cierto? Si yo doy, me quedo con menos. Pero en las matemáticas de Dios, el que da, tiene más. Cuando yo doy, Dios me da más. Cuando yo comparto, Dios abre las puertas de los cielos a mi favor. ¿Por qué? Porque Dios quiere usar tu vida para que tú puedas ayudar a otros, para que tú puedas compartir con otros. Y esto es algo muy interesante. Por eso, al final del texto, Pablo dice ahí claramente, para que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios no solamente quiere suplir tu necesidad, sino quiere darte para que tú compartas con otros. Miren, es notable como iglesia, y damos gracias a Dios, que hoy tenemos una iglesia pintada, una iglesia con un techo nuevo, con aire acondicionado, pero ¿saben qué? Algo interesante.
en los últimos 2 años, la Iglesia ha dado mucho más a la obra misionera de lo que estaba dando hace 2 o 3 años atrás. Y Dios ha provisto más para la Iglesia cuando la Iglesia da, ¿qué cosa? Más. Y eso mismo sucede en la vida del creyente. Cuando estamos dispuestos a compartir, a dar, Dios bendice, Dios multiplica. ¿Por qué? Porque las matemáticas de Dios no son tus matemáticas. Él lo que busca es un corazón generoso y agradecido, que esté dispuesto a creer y a obedecer su palabra. Vamos entrando a la recta final. Una vida consagrada asume un compromiso de servicio con la iglesia local y con la sociedad. Un hombre o una mujer consagrado a Dios asume una actitud de servicio. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5. ¿Ser qué cosa? Luz y sal de este mundo. Eso es lo que significa. Mira lo que dice este pasaje. Jesús dijo a sus discípulos, y nos lo dice hoy a nosotros: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros, cada uno de nosotros, somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti y de mí como hombres, mujeres consagrados a Dios? Que no seamos más un asistente o un oyente. Si tú quieres consagrar tu vida a Dios, si tú quieres cumplir el plan, el propósito de Dios para tu vida, Dios no quiere que seas más simplemente un asistente. Un hombre, una mujer consagrado está comprometido con el servicio de la iglesia local y con su proyección hacia la sociedad. Me comprometo a servir a mi Señor en la iglesia. Me comprometo a servir a mi sociedad. Salgo de mi lugar de confort y estoy dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo por el bien de la iglesia y por el bien de los demás. Esto es lo que Pablo nos dice claramente. Y Filipenses capítulo 2, versículo 15 lo dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Dios quiere que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros pueda ser una luz allí donde está, en el trabajo, en la universidad, en el barrio, en donde quiera que tú estés. Dios quiere que tú seas una luz, y una luz que alumbre, una luz que influya. Pero ¿eso qué significa? Estar dispuesto a comprometerte y a salir de tu lugar de confort e invertir tiempo, esfuerzo, para identificarte con Cristo y servir a Cristo allí donde tú estás. La Alianza Cristiana y Misionera fue fundada por Alberto Benjamin Simpson, un pastor canadiense. Y es interesante en la vida de Alberto Benjamin Simpson ver algunos detalles. Primero, su hermano mayor
fue enviado por sus padres para estudiar en un seminario bíblico. A él no le correspondía prepararse para el ministerio. Su papá le dijo: mira, Alberto, tú te vas a quedar encargado de la granja y de todo lo que yo tengo. Eso significaba que tener una vida ya arreglada, tener todo para vivir tranquilo y feliz. ¿Sabes lo que le dijo Alberto Benjamín Simpson a su padre? Papá, Dios me ha llamado al ministerio. Y no importa, papá, que tú no puedas costearme el seminario. Si es la voluntad de Dios, Él me va a proveer. Solamente te pido tu bendición. Y con la bendición de su padre, Alberto Benjamín Simpson fue al seminario. Y Dios le proveyó para poder estudiar y terminar y graduarse. Una vez que se graduó Alberto Benjamín Simpson, estuvo predicando la palabra y ministrando en el Canadá. Y algunas iglesias de Estados Unidos lo invitaron. Estuvo trabajando primero en una iglesia en Kentucky y posteriormente fue invitado a una iglesia presbiteriana en la ciudad de Nueva York. En esa iglesia presbiteriana, su ministerio fue de impacto. Él llegaba a la clase acomodada del Nueva York de 1890. Eran tiempos en los cuales esa ciudad estaba convirtiéndose en la ciudad más influyente y más rica de todos los Estados Unidos. Y es interesante que al mismo tiempo que eso sucedía, Alberto Benjamín Simpson vio que comenzó a llegar a la ciudad de Nueva York miles, millones de inmigrantes. Inmigrantes que no conocían a Cristo, inmigrantes de diferentes nacionalidades. Y para hacer corta la historia, Alberto Benjamín Simpson dejó su cómoda y elegante iglesia para dedicarse a ministrar a los inmigrantes, aquellos que hablaban otros idiomas y eran de otras culturas. Y Dios le llevó a fundar, años después, la Alianza Cristiana y Misionera. Si bien es cierto, en un primer momento él dejó su lugar de comodidad en la granja. Lo hizo porque él recibió un llamado de Dios. Segundo, cuando él dejó su iglesia, lo hizo por un segundo llamado. Dios le llamó a aquellos hombres y mujeres extranjeros, inmigrantes. Hoy día, la Alianza Cristiana y Misionera es un movimiento que abarca muchos países a nivel mundial, iglesias, entre las cuales está la nuestra, pero que se originó por un hombre que estuvo dispuesto a salir de su lugar de confort, que consagró su vida a Cristo, que no vio sus propios intereses, sino lo primero que vio fue: yo quiero hacer lo que Dios quiere en mi vida. Y eso le permitió trascender, influir y ser un hombre hasta el día de hoy de ejemplo y de bendición para millones. Escúchame, mi hermano, mi hermana, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios quiere que tú consagres tu vida a Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestra tendencia natural, nuestro yo, siempre nos va a guiar hacia otro camino, a hacer lo que nosotros queremos y alejarnos del plan de Dios. Tu propio yo, mi propio yo, va a decirte: no te compliques, no te hagas problemas, conténtate con una vida tranquila y cómoda en el anonimato, con tal de que vivas bien, que comas bien, que no te falte nada. Eso es suficiente. Pero sabes, Dios tiene un plan para ti, tiene un propósito para ti, tiene una vida de bendición para ti y que tú seas de bendición para otros.
Y para ello necesitamos dedicarle tiempo, poner nuestro trabajo a su servicio. Necesitamos ser testigos de Cristo. Necesitamos dejar de ser solamente asistentes e involucrarnos en el servicio cristiano. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú puedas ser una luz que brille en medio de la oscuridad, que tu vida sea de inspiración y de bendición, comenzando por tu familia, comenzando por los de tu trabajo, y donde quiera que tú estés, Dios quiere usar tu vida para que seas de bendición. Pero eso no va a ser posible a menos que no tomemos la decisión de decirle a Él: Señor, ayúdame a vivir ya no para mí, sino para ti, de consagrar mi vida a ti, para que pueda experimentar realmente la vida que tú tienes para mí. Y aquí hay dos caminos. ¿Quieres seguir viviendo como hasta aquí estás viviendo, o quieres vivir para Jesús? Es una decisión importante, pero una decisión que marca un cambio en tu vida. En la primera, si sigo viviendo como yo quiero, simplemente me quedo allí en mi sitio de confort. Si decido vivir para Cristo, voy a comenzar a experimentar una nueva vida, la vida verdadera que Dios tiene para mí. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Si Dios te ha hablado esta mañana y quieres tomar una decisión, si quieres decidir vivir para Cristo, una vida nueva, diferente, si quieres que tu vida no quede en ti mismo, sino quieres influir en los demás, allí donde estás, ponte de pie y vamos a unirnos en oración. Si Dios te ha hablado esta mañana y quieres decidir de corazón: Señor, yo quiero vivir para ti, quiero experimentar esa nueva vida en Cristo, ponte de pie. Ora conmigo, mi hermano. Señor, te doy gracias porque en esta mañana decido vivir para ti. Perdóname, Señor, porque hasta aquí he estado viviendo para mí mismo. Y me doy cuenta, Señor, que queriendo hacer las cosas bien, he tropezado, me he enredado. Señor, aquí puesto de pie, decido vivir para ti, seguirte a ti y seguirte de corazón. Señor, te entrego mi vida. Díselo, mi amigo, díselo, mi hermano de corazón. Dile al Señor: Señor, te entrego mi vida. Toma mi vida en tus manos. Guíame. Ya no quiero hacer lo que yo quiero. Decido hacer lo que tú quieres. Guíame, Señor. Dirígeme. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Permítanme orar por ustedes. Señor, gracias te doy por esta mañana. Gracias por tu palabra que nos enseña, Señor, el mejor camino. Y Señor, te pido que tú derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de mis hermanos. Guíales, fortaléceles y permíteles, Señor, perseverar en la decisión que en esta mañana han tomado. Guárdales, Señor, y cuídales. Los encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.